Buenas noches con todos. Es un honor para mí estar una vez más compartiendo este espacio con ustedes. Un espacio en donde vamos a tratar de brindarles, como siempre, las personas que me han podido ya escuchar, brindarles la mayor cantidad de información posible y que sea de su ayuda incluso para la aplicación clínica. El día de hoy he decidido brindar una serie de informaciones con respecto a lo que tiene que ver el ejercicio y tendinopatías. En otras ocasiones hemos abordado el tema de la tendinopatía como tal, pero sin embargo ahora decidimos abordar la parte del ejercicio con el objetivo de que encontremos y de que modifiquemos muchas de las cosas que actualmente, así como vimos en otros conceptos o lo que se conocía antes de la tendinopatía, también debemos ya actualizarnos, por así decirlo, en conceptos en la parte de prescripción del ejercicio y lo que puede causar realmente el ejercicio dentro de una tendinopatía. Entonces, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos hablado antes. ¿Qué es una tendinopatía? Lo habíamos hablado de que ya no es considerada solo una inflamación como tal, sino que realmente es la suma o es un síndrome, por así decirlo, es un espectro en el cual suceden una serie de cosas dentro del metabolismo del tendón y ya, ahí, ya. Que crean diferentes situaciones dentro de esta estructura. ¿Por qué normalmente se produce una tendinopatía? Principalmente es superar la capacidad fisiológica, pero que también va de la mano con la parte metabólica, porque si bien es cierto, nosotros con muchas actividades podemos superar la capacidad fisiológica, eso es lo que tratamos de hacer con entrenamientos. ¿Dónde está el problema? En los procesos de regeneración de este tendón. Y lógicamente, superar estas capacidades fisiológicas sin un adecuado proceso de regeneración o sin un adecuado proceso de descanso, de reposo, por así decirlo, nos va a producir estos ciclos de inflamación, reparación en los cuales empiezan a haber ya ligeros componentes o ligeros problemas, sobre todo en donde no estamos permitiendo que estos procesos se lleven de adecuada manera y lo que me hace en realidad es la creación de un tejido de mala calidad. El cuadro que pueden ver en su parte izquierda refleja que un tendón no solo o una tendinopatía no es lo que normalmente lo conocíamos como una inflamación del tendón, que el tendón está engrosado y por eso hay que mandarle antiinflamatorios ni nada, sino que realmente el tendón puede verse influenciado para poder sufrir una tendinopatía de diferentes cosas, la parte funcional, la parte estructural, la parte psicológica incluso, y la parte, lógicamente, dentro de la parte estructural, la parte metabólica. Vamos a hablar de la parte fisiológica y la parte mecánica también, pero ¿qué es lo que nosotros nos queremos concentrar? Por ejemplo, en la parte mecánica, lógicamente, que es lo que vamos a hablar del ejercicio. ¿Sí? Eh, Dentro de todo esto, como les dije, la cuestión ya, hacer un recorderis de qué es lo que normalmente encontramos dentro del tendón, ¿sí? Y qué va a suceder dentro de un tendón. ¿Qué estamos observando? Dentro de un tendón sano, podemos ver que lo que vemos, por ejemplo, en la imagen de la izquierda es un tendón, por así decirlo, bonito. Un tendón o con tonalidad blanquecina, que se encuentra incluso, podemos ver la distribución de esas fibras de colágeno bastante bien distribuidas y con poca presencia de tenocitos. Ojo que los tenocitos son unas células como está puesto ahí, las células primordiales dentro de esta estructura. Sin embargo, su poca presencia se debe a algo. ¿Por qué? Porque estos son, como por así decirlo, los generales dentro de los procesos que estos generales comandan los procesos dentro del metabolismo del tendón, la parte mecánica, en la parte metabólica y a todo lo que corresponde con los procesos del tendón. Entonces, al ser como les digo, son generales, no es necesario tener tantas de estas células dentro de, porque como ellos solo se encargan de dirigir procesos, no necesito muchas personas dirigiendo, al contrario, necesito unas pocas que se encarguen de dirigir bien este proceso y pues el proceso se lleve de la mejor manera. Por el otro lado, ¿qué sucede en una tendinopatía? Como les había mencionado en un inicio, en la tendinopatía ya encontramos un proceso de mala calidad. Algo empieza a fallar en este proceso de regeneración del tendón. ¿Qué es lo que empieza a hacer?
que las fibras de colágeno ya no estén fragmentadas, sus haces de colágeno también estén desorganizado. Pueden ustedes observar, como les había dicho, distribuidas de manera lineal y que también luego lo vamos a abordar de diferente manera. Pero ¿qué pasa? Estas fibras de colágeno empiezan a desorganizarse y a tener unos patrones diferentes. Hay acumulación de glucoaminoglicanos y les voy a poner esta imagen a continuación para que noten la diferencia de, obviamente, esto solo es un esquema, esto es un dibujo, pero esta es la diferencia entre una zona de un tendón sano, por así decirlo, y un tendón que ya empieza a presentar problemas en su regeneración como tal. Entonces, les comentaba que hay la presencia de glucoaminoglicanos. ¿Qué son estas moléculas, por así decirlo? Son sustancias, vamos a llamarlo así, que son sustancias de señalización. ¿Qué quiere decir esto? Estas se encargan de avisar que muchos de los procesos están empezando a darse dentro del tendón, por ejemplo. En el caso de la acumulación de glucoaminoglicanos, ¿qué hace? Esta acumulación me va a generar una señalización o una sobreestimulación de señalización. Lo que va a hacer es, como por decir, de un daño de uno, por así decirlo, por así decirlo, va a avisar de que el daño realmente es de 100. Y por último, la última parte que encontramos es la neovascularización, que como ya lo habíamos hablado antes, esta neovascularización se crea en demanda de que el tendón necesita mayores cosas para regenerarse, pero como no hay suficientes componentes para cumplir el proceso que hace, empieza a generar nuevos vasos, nuevos nervios hacia esa zona, con el objetivo de que inunden esto de material para regenerar. Sin embargo, esto no es bueno. ¿Por qué? Porque la presencia de nervios y de un paquete vascular en esta zona no debería estar presente, ya que el tendón es una zona de carga y en las zonas de carga lógicamente no deben estar estas estructuras. ¿Por qué? Porque se van a ver en situaciones de compresión, lo que incluso me puede generar un dolor y hacerlo o volverlo crónico. ¿Ok? Entonces, a la final, encontrar neovascularización en una zona del tendón, por ejemplo, encontrarlo en una ecografía Doppler, es señal de que este tendón ya lleva en un proceso de mala calidad anterior. O sea, no es que este tendón ahorita resulta que recién empezó a doler, no. Si ya encontramos neovascularización haciendo una ecografía Doppler, por ejemplo, y eh, encontramos que hay señal mediante ecografía, significa que ya estamos empezando a presentar procesos crónicos dentro de ese tendón. ¿Ok? ¿Cuál es la clínica del tendón? Esto ya es bien sabido, pero sin embargo, cabe reforzarlo un poco. ¿Cuál es la situación? Que surge de manera insidiosa, la típica del paciente, recién acabamos de ver en consulta uno, donde dice, o sea, empecé con un movimiento pequeño, empezó suave, empezó en ciertos movimientos y luego empieza a afectar más, afectar más, afectar más, afectar más. Puede incluso evolucionar de que dice, ok, si yo no lo muevo, no me duele, pero empiezo a moverlo y me duele. ¿Eso qué quiere decir? Que ya empieza a tener un poquito más de cronificación, por así decirlo, y resulta que después de que este empezó a mover solo, a doler solo con movimientos pequeños, y ahora el paciente termina diciendo, ahora me duele todo el tiempo. He escuchado casos, por ejemplo, de una tendinopatía de la banda iliotibial, donde el paciente menciona que, por ejemplo, antes me dolía al kilómetro 5, o sea, aguantaba todo bien, incluso al inicio sí me molestaba, a lo que acabé de trotar, ya acabé mis 5 kilómetros y ya todo bien. Resulta que después ya le dolió el kilómetro 4, le dolió el kilómetro 3, le dolió el kilómetro 2 y después me dice, ya me duele hasta caminar. E incluso llega a preocupar tanto que empieza a aparecer dolor en el descanso. ¿Cuándo? Cuando la persona está durmiendo. Y empieza a decir estos pacientes, no, o sea, el dolor es tan fuerte que ni siquiera puedo dormir, no me deja ni mover las piernas. ¿Qué más tenemos dentro de todo esto? Que hay un alivio temporal con el ejercicio, como habíamos mencionado, pero que empeora con el tiempo. Hay una rigidez al levantarse, esto es común en las tendinopatías, este tendón después de pasar mucho tiempo acostado, por así decirlo, le cuesta volver a abrirse y esto empieza a generarme esas rigideces producto de mantenerse mucho tiempo en esa posición. Tenemos un dolor localizado, esto es muy puntual, el dolor localizado es un factor clave para entender que va hacia una tendinopatía. No es, o el tendón no suele, o no he escuchado hasta ahora y no he leído que haya un dolor irradiado producto de un tendón. O sea, el tendón duele donde se siente lastimado, por así decirlo. Hay una hinchazón y un pequeño o un ligero edema también, ¿sí? Todo esto
Es parte de la clínica de tendón y tienen que ser nuestros puntos cardinales para decir, ok, sí es tendinopatía. ¿Por qué? Porque si no tomamos en cuenta estos puntos, ¿qué va a suceder? Probablemente tengamos que descartar y pensar en que hay alguna otra sintomatología que se nos está escapando o que probablemente sea otra estructura la que aparentemente se encuentra afectada. ¿Sí? Entonces, cuál es lo que normalmente hemos conversado dentro de los tratamientos fisioterapéuticos aquí? Si se dan cuenta, he querido graficar con este diagrama eh, tres cosas que están dentro de un recipiente y abajo hay otra situación que está fuera del recipiente y es como un embudo. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que quise representar? Que las cosas que están dentro, el embudo viene a representar el tratamiento y las cosas que están dentro del embudo son las cosas que han presentado cierta validez, que ya las voy a comentar, mientras que lo que ya salió del embudo, eso que quiere decir que ya salió fuera del tratamiento fisioterapéutico para las tendinopatías, ha hecho que es la evidencia menciona que ya no se deberían pensar en utilizar estas intervenciones dentro del tratamiento fisioterapéutico de una tendinopatía. Entonces voy a empezar por ahí. ¿Qué es lo que ya no se recomienda dentro de muchas revisiones sistemáticas? Se menciona de que las terapias pasivas poco o nada le van a ayudar al tendón. ¿Por qué? Porque recuerden que el tendón es una estructura que está diseñada para transmitir cosas, transmitir carga del músculo hacia el hueso. Es un puente, por así decirlo, que se encarga de transmitir esto. Si su objetivo principal es transmitir, como nosotros como fisioterapeutas pensamos que una cuestión que está hecha para transmitir, la vamos a regenerar o la vamos a curar dejándola quieta. Es como esperar que un vehículo se desplace de un lado al otro teniéndolo parqueado, ¿ya? Entonces hay que generar esa congruencia entre lo que nosotros conocemos dentro de la anatomía, fisiología y biomecánica con lo que yo realmente quiero aplicar. Entonces, volviendo a la parte del tratamiento fisioterapéutico, la que sobresale y lo que pueden ver que está como que la más arriba de todas es el ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio es exactamente eso, al tendón, darle carga, darle que siga haciendo sus transmisiones. ¿Por qué? Porque voy a adelantarme un poco. Ustedes normalmente saben que hay un fenómeno dentro de nuestro cuerpo que corresponde a la parte física pura, que es la mecanotransducción. ¿Qué es la mecanotransducción? Es transformar un estímulo mecánico en otro estímulo, en este caso en un estímulo químico. El tendón, ¿qué hace? Transforma la transmisión de un estímulo mecánico o un estímulo químico. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es este químico? Fomentar sustancias, por así decirlo, el tema de la creación de la estina, la lubricina, incluso la presencia de las interleucinas, con el objetivo de que éstas se encarguen de activar en sus receptores los foquitos para que el cerebro y con todo el metabolismo del cuerpo mande nuevas sustancias acá y recuperen esta estructura. Entonces es un proceso cíclico de que yo transformo lo que me está estimulando, lo mando la señal para que arriba el comando general diga, ok, necesita nuevas cosas, mando nuevas cosas y vuelvo a seguir mi proceso y estoy en estado normal, ¿sí? Entonces, esa es la mecanotransducción. Por ende, el ejercicio que hace estimular prender siempre ese foquito para que la mecanotransducción esté funcionando y esté funcionando. ¿Ok? ¿Qué otras intervenciones se ha visto? Por ejemplo, las terapias de ondas de choque y las inyecciones de plasma rico en plaquetas. ¿Cuál es el problema de todas estas? La terapia de ondas de choque, como ven, está más o menos en un segundo punto. Esta terapia de ondas de choque tiene resultados. Lo malo de esta situación es que no tiene resultados en todos los tendones. Se ha visto bueno, un poco, evidencia de que tiene buenos resultados en tendinopatías, por ejemplo, en tendinopatías por ejemplo, del tendón de Aquiles o en fascitis plantar. ¿Cuál es el problema? Que hacen estudios en tendinopatías del manguito rotador y les va mal. Ese es uno de los problemas y uno de los inconvenientes. Y yo no puedo pensar en diagnosticar, mejor dicho, en prescribir una intervención como las terapias de ondas de choque si tengo un tendón sí y otro no. O sea, no conviene tener un equipo solo para pies, por así decirlo. La idea sería poder tratar muchas estructuras con esta máquina. Y aparte, las dosificaciones de esta todavía no están claras, que por eso hay mucha controversia.
Lo mismo en las inyecciones de PRP. Hay mucha evidencia contradictoria. ¿Por qué? Porque las inyecciones del PRP, ustedes saben que es centrifugar la sangre y ponerle ese mismo contenido de plasma al paciente. ¿Cuál es el componente? Que el metabolismo del paciente tiene que estar en buenas condiciones también para que ese plasma esté en buenas condiciones y me pueda regenerar. Y aparte de eso, la cantidad de plasma que tiene que incluirse. Las dosificaciones todavía no están claras y eso que ha hecho que se genere evidencia contradictoria de que si realmente tiene o no tiene sus funciones, ¿ok? Y bueno, como ya les había puesto, fuera de todo esto están las terapias pasivas, el masaje Siriax, el ultrasonido que hasta ahora se sigue aplicando, pues realmente ya no tiene ningún beneficio. Es más, el ultrasonido dentro del mundo de la investigación científica ya se ha dejado de investigar hace mucho tiempo atrás. ¿Y esto es por qué? Porque ya no hay señales de que el ultrasonido tenga un componente adicional. El tema del uso de órtesis tiene ciertas cuestiones que agregar, pero todas, incluso las terapias de choque y las inyecciones de PRP, no lograrán su eficacia si no las incluimos con ejercicio, ¿sí? Porque a la final es como tener siempre un vehículo parado. Entonces, antes de pasar allá, hablamos del ejercicio de la parte de ejercicio de carga progresiva y que es la piedra angular, o sea, la base de todo, ¿sí? Pero debemos conocer qué es lo que pasa, porque sí, hay mucha información de que sí, que la prescripción de ejercicio, incluso el mundo de las bases de datos está inundado de que hay que prescribir ejercicio. El problema es realmente sabemos cómo todo esto impacta dentro del tendón y eso es lo que realmente he venido a darles ahora. ¿Cuál es la respuesta a la carga por parte del tendón? Miren este cuadro aquí que resume en realidad todo este artículo. ¿Qué pasa? Tengo situaciones donde hay un tendón en carga, en descarga, envejecimiento y lesión. Si pueden observar la parte de donde dice cargando, hay flechas hacia arriba, lógicamente, eso que quiere decir que sube, se mantiene o disminuye. Si pueden ver la parte de donde dice cuando nosotros le damos carga a un tendón, en la parte de destrucción, reconstrucción, o sea, el proceso anabólico catabólico, se aumenta, es lógico. Ojo que se mantiene el número de células. ¿Eso qué quiere decir? Se destruye una, ok, reponemos esa, perfecto. Se genera síntesis de tejidos que vienen acompañados de las células, o sea, no solo recomponer células o tenocitos que capaz sufrieron, sino que también se recomponen las fibras de elastina y de colágeno con el objetivo de mantener. Se mantiene, el CSA es la sección transversal del tendón. Miren que sube la síntesis de tejidos y sube la sección transversal. Y aquí viene un componente muy importante dentro de la salubridad del tendón, que es la rigidez. En terminología de inglés, ustedes la van a encontrar con la palabra stiffness. ¿Sí? De rígido. ¿Cuál es la situación aquí? Muchos de nosotros, incluso cuando yo hablé de este tema de la clínica del tendón, esta rigidez matutina, esta rigidez o este stiffness que realmente se conoce, más bien debería utilizarse la palabra robustez, es un tendón robusto, robusto pero de sano. ¿Por qué? Porque sus células tienen mejor síntesis de tejido, se crea un tendón mucho más ancho y ese tendón es un tendón robusto, o sea, su robustez aumentó. ¿Eso qué quiere decir? Que un tendón robusto está en capacidad de soportar muchas más cargas de lo que normalmente se hizo. Y esto, lógicamente, lo creamos con el entrenamiento. ¿Qué hacemos? Hay destrucción de fibras, destrucción de tejido. Luego, después de un proceso de entrenamiento de varios meses, encontramos que el tendón pasó del tamaño del meñique al tamaño del pulgar. Y es lógico. ¿Por qué? Porque ha sido sometido a cargas. ¿Sí? De ahí, ¿qué tenemos? Miren, perdón, el proceso de la descarga. ¿Qué pasa en un proceso de descarga? El ciclo de destrucción, eh, el ciclo de destrucción, creación, se disminuye. Hay igual número de células, eso me preocupa porque no está habiendo el proceso de recuperar lo que antes había y también la síntesis de tejido. ¿Eso qué me hace? Que la sección transversal se mantenga, pero ¿cuál es el problema? Que ya no está robusto. ¿Por qué? Porque ahora tiene, vamos a ponerlo que antes estaba así y ahora este tendón está en este sentido. Eso me genera muchos problemas a mí porque a la final me va a permitir, ese tendón no está en las capacidades de, eh, de soportar las mismas cargas que normalmente yo antes soportaba. Claro, y de ahí, aparte de eso,
¿esto qué me genera o cuál es el mayor problema? Esto es un problema o lo que quiero que tomen en cuenta, esto es el problema que normalmente sufren las personas que vuelven al ejercicio o que llevan mucho tiempo sedentarias y de la noche a la mañana decidieron iniciar sus actividades. ¿Por qué? Porque ese tendón ha sufrido descargas, no está preparado para soportar los procesos de regeneración y de la noche a la mañana dicen, hoy sí me siento bien para correr 5 kilómetros y ¡blum! Y que resulta que como el tendón está menos robusto, empieza a presentar problemas. ¿Sí? Y ahí tenemos procesos de envejecimiento y procesos de lesión en donde encontramos esta disposición de las flechas y vemos cómo el tendón responde a toda y cada una de estas cosas. Entonces, por ejemplo, lo que me llama la atención en la lesión es que si bien se mantiene todas estas flechas, como por ejemplo el proceso de destrucción, reconstrucción, hay un inconveniente aquí, que hay una disminución del número celular, es decir, hay menos cantidad de células y aparte se disminuye la robustez. ¿Por qué? Porque se sigue manteniendo síntesis de tejido, pero no en la cantidad de número de células. O sea, son procesos en donde está el cuerpo tratando de recuperar, pero no lo está logrando. Y lógicamente la robustez o la rigidez de este tendón se ve afectada. ¿Ya? ¿Qué tipos de cargas tenemos para el tendón? Y aquí viene un conflicto bastante grande. ¿Qué resulta? Que les presento estos dos artículos que son los conceptos que hablan de los conceptos clínicos, por ejemplo, de estos dos tipos de tendinopatías más comunes que tenemos dentro del cuerpo, que son la tendinopatía rotuliana y la tendinopatía aquilia. ¿Ok? Entonces, tengo estos dos conceptos. ¿Y cuál es el inconveniente dentro de estos dos conceptos? Que se menciona que hay dos tipos de tratamiento. Por ejemplo, dentro de la tendinopatía rotuliana se menciona mucho el concepto de el ejercicio excéntrico bastante fuerte y también tiene incongruencia, se habla mucho del ejercicio isométrico. En la parte de la tendinopatía aquilia, lo que más predomina en realidad es el ejercicio excéntrico antes que cualquier otra dentro de las recomendaciones que se ha dado. Pero ahí viene un problema y yo digo, ok, no puedo aplicar a todo el mundo ejercicio excéntrico porque en la tendinopatía aquilia me dice una cosa, en la tendinopatía rotuliana me dice otra cosa. Resulta que capaz me voy a leer algo de Bandi iliotibial, me encuentro otra cosa. Por ejemplo, dentro de manguito rotador no se menciona ni la isometría ni el trabajo excéntrico. En el manguito rotador se hace un trabajo isotónico. ¿Qué quiere decir? Utilizar diferentes tipos de contracciones, o sea, utilizar todas y mover ese brazo. Entonces, a la final, esta incongruencia ¿qué me ha hecho a mí? Definirme o tratar de entender el por qué sucede. Y aquí viene la respuesta a todo esto. Este gráfico es bastante importante. El que nosotros debemos entender que estos tendones o que los tendones del cuerpo, lo que hacen o cómo están conformados, depende mucho también el proceso de carga que van a recibir y también depende mucho el proceso o el tipo de ejercicio que yo voy a prescribir. Tenemos, obviamente, esto está puesto como blanco y negro, por así decirlo, tendones de un lado y tendones del otro, de diferentes formas, pero lógicamente hay unas combinaciones de estos dos tipos de tendones que, dependiendo de sus funciones, lo harán. Entonces, tenemos dos tipos de tendones en los extremos, que son tendones posicionales y tendones de reservas energéticas y de potencia. Si se dan cuenta, ¿cuál de estos dos tendones, o cuál es la diferencia incluso estructural dentro de estos dos tendones? La disposición de sus fibras de colágeno. ¿Qué pasa? De los tendones de la parte posicional son verticales puras, mientras que los de reservas energéticas o de la parte, por ejemplo, hablando de pliometrías, ¿qué son? Son tendones en forma de resorte, en forma de churro, vamos a decirlo así, que están enroscados entre sí. Y esto tiene un componente y esto tiene una similitud bastante grande. Por ejemplo, hablando de este tipo de cosas, las sogas con las que uno jala algún objeto tienen esta forma. ¿Por qué? Porque esto me permite disipar energías y que sea más capaz de aguantar cosas y de reservar cosas dentro de sí. Entonces, tenemos ejemplos de lado y lado. Uno de los mejores representantes, por ejemplo, en la parte posicional, están viendo los músculos pelvitrocantéricos, ¿sí? Que son tendones más cuadrados. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa la producción de potencia pura. A ellos les interesa que su fuerza se distribuya por campo amplio. ¿Para qué? Para poder controlar con su fuerza ese campo amplio.
Una similitud de esto, por ejemplo, es el manguito rotador. El manguito rotador tiene sus tendones que están unificados y que en la charla anterior habíamos hablado de estas unificaciones entre el supra, el infra y el redondo menor. ¿Por qué? Porque el objetivo de este no es una producción de potencia grande, hay otros músculos encargados de eso. En este caso, ¿qué hacemos? Estos músculos se unifican para tratar de brindar esa estabilidad. Ese es el componente de este tipo de tendones. Por el otro lado, tendemos tendones de carga, de reservas de carga o de energía elástica, que por ejemplo el mejor representante de todo esto es el tendón de Aquiles. ¿Sí? Y tendemos otros como por ejemplo los tendones del peroneo largo, del flexor largo del dedo gordo. ¿Por qué? Porque estos tendones están en cambio más diseñados para hacer producciones de fuerza puntuales y al mismo tiempo para permitir reservas de energía elástica, es decir, que quiere decir funcionar como un resorte y absorber esa energía y usar esa energía para producir fuerza. Si ya estamos encontrando estas diferencias, por ejemplo, encontramos que el estiramiento de las fibras de un lado al otro es bastante grande. De las fibras de los tendones posicionales se da hasta un 2%, mientras que del otro lado tendemos hasta un 11%. Esto es bastante importante y ahora sí, ya empiezo a tener claridad de por qué resulta que en el tendón de Aquiles tengo un tipo de ejercicio que me recomienda la guía clínica, resulta que en el manguito rotador tengo otro. ¿Por qué? Porque ya empezamos a encontrar diferencias, que si bien es cierto en la parte metabólica son iguales, pero el tema de que estén dispuestos de otra manera hace que yo no pueda aplicar el mismo concepto de carga en el un tendón que en el otro. ¿Sí? Entonces, ya esto me va permitiendo generar ideas y, por ejemplo, se ha visto que el tema de la aplicación de cargas, como lo pueden ver en esta parte de ahí que dice crosslinks, permite que los tendones incluso, o mejor dicho, que las fibras de colágeno dentro de los tendones tengan puentes, por así decirlo, o conexiones entre fibra y fibra con el objetivo de crear una mejor distribución de la transmisión de la fuerza o de la carga que se le da. Entonces, esta carga o esta prescripción de ejercicio que nosotros le damos estimula también estas nuevas conexiones. ¿Ok? ¿Cuál es la situación aquí? Uno puede decir, o la mayoría de estudios mencionan que para poderle dar una buena carga a este tendón, nosotros debemos, o se vio en estudios que se debería darle a un 70% en una escala de esfuerzo. ¿Cuál es el problema? Que si bien nosotros tomamos en cuenta en la clínica en general, sabemos que muchas personas pueden llegar a ser más laxas que otras. Si nos hablamos a términos mucho más hacia arriba, más macro, más grandes, solo con el hecho de que el género, el sexo femenino y el sexo masculino, hay una diferencia de laxitudes ahí. ¿Eso qué quiere decir? Esta laxitud no solo está en la parte ligamentosa. Lógicamente, también vamos a tener laxitud en la parte tendinosa. Y volviendo al tema del tipo de cargas, que resulta que el aplicar el 70% no me creó una especie de estándar de saber de que se está estimulando las fibras de ese tendón. ¿Qué pasa? Que se encontró lo que hacemos aquí en este estudio, por ejemplo, lo mencionan, eh, que hacen pruebas de laxitud, como la típica de llevar el pulgar hacia esta parte del antebrazo. ¿Y qué se vio? Que personas con valores menores, con valores menores de laxitud tienen menor tolerancia a la carga y personas con mayores valores indican mayor resistencia. ¿Qué pasa? Y esto tiene un concepto lógico. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene mayor laxitud significa que ese tendón es más sólido, por así decirlo, mientras que una persona que sí tiene un aumento en la laxitud, ese tendón puede funcionar más como resorte, independientemente de la posición o del lugar o de la función que desempeña este tendón, hablando del músculo como tal. ¿Eso qué quiere decir? Que esta también debería ser una prueba, entender que una persona, no solo yo puedo decir, todos mis pacientes ejercicio excéntrico. ¿Por qué? Porque sabemos que cada persona es un mundo y hay muchas otras cosas detrás. Y esta debe ser una, el entender que los tendones pueden tener mayor laxitud que otros dependiendo de cada paciente. Y resulta que yo a un paciente con la misma patología no le puedo aplicar el mismo, o sea, no puedo tener dos pacientes al frente con tendinopatía rotuliana y que resulta que el uno es más laxo que el otro y no les puedo tener haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque la laxitud influye.
dentro de este estudio que les hablo del 70% de cargas, que depende mucho de la laxitud, ¿qué mencionaron? Que había personas, por ejemplo, que eran más laxas, que su esfuerzo fue de una escala percibida del 90% recién para estimular el tendón, mientras que personas que eran menos laxas necesitaron solo de un 47% de su escala de esfuerzo para estimular el tendón. Y ahí es donde uno entiende y dice, ok, yo puedo tener misma patología, pero tengo un cuerpo diferente, un mundo diferente, y no le puedo prescribir exactamente lo mismo. Por ende, debo hacer cuestiones más personalizadas. Este gráfico de aquí habla de esto, por ejemplo, y aquí se ve, por ejemplo, que dentro del estudio, esta capacidad de estimular los tendones se vio con ultrasonografía. Y aquí que menciona que unas cargas por debajo del 3% de la elongación del tendón no estimulan nada. ¿Eso qué quiere decir? Cargas pequeñas, la típica de solo haga esto, solo empujestito, no me va a generar esta estimulación y este efecto de mecanotransducción. ¿Cuál es la carga ideal dentro de todo esto? De un 4,5 a un 6,5% de elongación. Y excederse de un 9% que me empieza a generar, daño en el tendón. Ahora, se preguntarán, lógicamente, ¿cómo puedo yo medir esto? Pues con lo que les acabé de mencionar, midiendo, por ejemplo, una prueba tan sencilla como la laxitud. Normalmente estos valores menores hacen referencia a 2 centímetros de la distancia del pulgar al antebrazo. 2 centímetros o menos de 2 centímetros indica una persona laxa, por ejemplo, las personas que pueden llegar a toparse esta parte con el pulgar, significa que ellos necesitarán otro tipo de cargas. ¿Por qué? Porque ese tendón es muy elástico. Mientras que por el otro lado, personas que son más rígidas, que ni siquiera llegan a acercarse o tienen una distancia mayor desde el pulgar hacia la parte del antebrazo, pues yo podré utilizar unas cargas más altas porque ese tendón es más sólido. Ojo que ninguno de estos, que hablando solo de tema laxitudes, es algo patológico, es simplemente la condición en la cual el paciente tiene. No representa algún problema para el paciente. Lo que representa para nosotros es la elección del tipo de ejercicio que vamos a utilizar. Y como dato final, esto yo les había hablado que el fenómeno de mecanotransducción y el tenocito es el encargado de comandar estos procesos. El tenocito es quien manda para empezar a mandar estos marcadores y exigir y pedir nutrientes, pedir sustancias para regenerar el tendón, pero para que eso se dé, necesita, obviamente, esto es un estudio microscópico en tejido, que el tenocito se alargue, la célula se alargue un 2,5%. ¿Y esto en qué estado se da o en qué momento se da? Justamente en ese de 4,5 a 6,5% de elongación de todo el tendón, produce esa elongación del tenocito y ese tenocito ahora sí empieza a estimular, ¿sí? Entonces ahí es donde ya vamos encontrando etapas donde uno puede empezar a cargar el tendón, de ahí el por qué entender a unos pacientes les va bien una cosa o les va bien otra. ¿Qué consideraciones debo tomar para la prescripción? Como les dije, los ejercicios excéntricos han tenido resultados muy contradictorios. Y aquí estamos encontrando las explicaciones, porque no a todos los tendones les va a ir bien con un ejercicio excéntrico. No todos los tendones necesitan de ese ejercicio excéntrico para. ¿Qué pasa? Por ejemplo, este gráfico que ven a la derecha donde dice tenocito, que ha hecho que, por ejemplo, demostrar que el gran componente de los tendones también es agua. Y que resulta que cuando ustedes aplican la carga adecuada, es decir, mandan esa carga al tendón, que ha generado que esta parte del tendón funcione como una toalla mojada. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes exprimen la toalla, el tendón se va exprimiendo y el agua y la movilización de agua dentro de estimula y alarga la célula del tenocito y eso es lo que me genera el encendido, por así decirlo, de requerir más cosas. De ahí el por qué las terapias pasivas o el prescribir únicamente terapia pasiva no me genera nada de esto porque el tendón necesita esto, el tenocito lo pide. Los excéntricos, si bien es cierto, presentan resultados contradictorios que pueden generarme esto, sí es verdad. ¿Cuál es el inconveniente? Que los excéntricos, incluso en pacientes sanos, pueden llegar a generar esa fatiga o esa molestia de someterse a fuerza mientras se estiran. ¿Y ese cuál es el problema? Que los excéntricos han presentado muy baja adherencia de los pacientes.
¿Por qué? Porque lógicamente al paciente no le va a gustar de buenas a primeras que el tendón y que el músculo se estire por completo y una gran exigencia de fuerza en los primeros estadios. Adicional a esto, todavía no hay evidencia suficiente y no hay evidencia concluyente tampoco de que el excéntrico realmente estimule por completo todos estos mecanismos. ¿Qué es lo que se ha visto? Sí, las isometrías prolongadas. De cualquier tipo de tendón, la isometría prolongada ayuda. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Que tendones en extensión. ¿Qué quiere decir esto? Que el tendón esté alargado. Obviamente, en un paciente en etapas agudas y subagudas, donde no le duele estirar por completo, pues voy a ir por rangos. Entonces empezaré no tan alargado, luego lo alargo, luego lo alargo, luego lo alargo. Y eso que hace generarme este fenómeno de la toalla, por así decirlo, dentro del tendón y me genera esa estimulación del tenocito para que los procesos o el metabolismo del tendón empiece a regenerar su estructura como tal. La personalización, claro está, como les dije, tomar en cuenta la laxitud, los objetivos y la actividad física. Yo debo preparar a esos tendones de acuerdo a lo que mi paciente me diga que quiere hacer. No puedo a todos los pacientes pensar en ponerles a hacer una sentadilla siempre o una sentadilla búlgara o una sentadilla unipodal me invento, un peso muerto hablando de isquiotibiales o simplemente el descenso de talones por debajo del nivel, porque no todos los pacientes están o quieren cumplir siempre o tienen un enfoque deportivo puro. Tengo que personalizar y tengo que evaluar a mis pacientes porque tengo que ver su laxitud, tengo que ver qué objetivos tiene y incluso el nivel de actividad física, porque el nivel de actividad física me va a marcar cuánto ese tendón podrá cargar y cuál es mi etapa inicial para yo subir. Lógicamente, una persona sedentaria que se lesionó por diferentes causas, porque empezó recién a hacer ejercicio, con un deportista no vamos a tener el mismo punto de inicio. Entonces, esto también hay que controlar. Y por último, controlar el dolor. La presencia de sustancia P, por ejemplo, es un factor bastante importante. Entonces, controlar el dolor, ¿por qué? Porque eso también, como habíamos visto en un inicio, aquí también se puede presentar kinesiofobia. Y me pasó recientemente en clínica que el paciente, por ejemplo, una tendinopatía bastante común, que es la de Kervain, el paciente empieza a tener malestar. ¿Por qué? Porque deja de cumplir funciones con sus manos, que son bastante importantes. Y no se diga si el paciente, dentro de sus labores diarias o de sus ocupaciones, necesita mucho sus manos. Entonces, tenemos que controlar mucho el dolor y también tomar en cuenta que hay un umbral, un menor umbral a la presión y hay una hipersensibilidad. Entonces, todos estos factores hay que cuidarlos al momento de prescribir. ¿Por qué? Porque si prescribir no solo es decir, ah, bueno, vamos a hacer 4 de 10, hay que tomar en cuenta todos y cada uno de estos puntos para saber qué le va a hacer bien a cada paciente. Cada paciente necesita su propia dosificación. Nuestra dosificación no es en medicamentos, nuestra dosificación y lo que nosotros debemos tomar en cuenta es en base a esto, en entender de que cada cuerpo es diferente y cada cuerpo tiene una necesidad que nosotros debemos evaluarla, investigarla y darle solución a eso. ¿Sí? Ya para terminar, espero no haber ido muy rápido, pero no me quiero ir sin darles herramientas de lo que normalmente se encuentra a casa. Por ejemplo, a mí me gusta mucho este tema de las redes sociales, más para el tema de encontrar información que puede servirnos. La página de Fisio Network y Fisio Network en español es una de las páginas, aun cuando tiene ciertos artículos de pago y tiene suscripciones y bla, y no voy a hacer mención de eso, pero saca bastante información y hay otras redes sociales, o mejor dicho, perfiles dentro de las redes sociales que sacan bastante información. Y por ejemplo, ustedes, para que no se vayan sin una guía, por así decirlo, les dejo esta y una más, que es con respecto a las progresiones que debería tener o que normalmente se sugieren que se debería realizar a un tendón de Aquiles, observado desde una parte biomecánica y de muchos conceptos. Y miren que empieza con ejercicios suaves, ejercicios, por ejemplo, el primer ejercicio que se recomienda es elevación bipodal de talones y sentado. ¿Ustedes eso qué quiere decir? Que le estamos quitando el peso corporal, le estamos disminuyendo la cantidad de resistencia y el brazo de palanca y todo eso para quitarle el componente. Incluso se menciona las sentadillas, aunque pensaríamos que las sentadillas no son un ejercicio puro para gastrocnemios o para el tendón de Aquiles, hay un componente bastante importante ahí y pueden ver el resto, ¿sí?
Si ustedes pueden, voy a dejar un rato ahí, pueden escanear el código QR, me he dado el trabajo y he querido brindarles, dejarles el PDF, lógicamente, para que no solo vean esto, sino para que tengan el PDF, escanean el código QR, descargan el PDF y lo pueden tener ustedes para que lo puedan leer sin cualquier problema, ¿sí? Pero miren, solo me quiero quedar con esta parte de que cada ejercicio que ha sido puesto ahí tiene una complejidad de menos a más. Y las barritas, ahí está marcado por niveles, las líneas entrecortadas marcan niveles, el entender de que no todo se puede sobrecargar. Ah, de entrada el primer paciente ejercicio excéntrico, no. Incluso muchas veces, incluso llega a ser la dosificación, vamos a hacer aeróbico, vamos a hacer bicicleta, vamos a caminar. Y eso determina, dependiendo en qué estadio, evaluar en qué estadio está el paciente para poder ver qué ejercicio le va a hacer bien. ¿Ok? Esto por un lado. Y por el otro, tenemos el de la otra patología común, que es la del tendinopatía del tendón rotuliano, que también el código QR les va a llevar a que lo escaneen y que puedan descargar el PDF de manera gratuita. Pero en este caso también encontramos, y si se dan cuenta, hay dosificaciones de ejercicios similares. En un inicio son ejercicios más concéntricos, con isometrías, con rangos de movilidad pequeños, y miren que luego va agregando con mayor grado de flexión de rodilla. Por ejemplo, en un inicio se menciona solo subir escalones de 10 centímetros, luego ya se sube a 20 y así, y así, y así. Se habla de las sentadillas con una sola pierna de solo llegar a 60 grados, luego a 90, y así irle agregando muchas, muchas, muchas más variaciones. Y lógico que esto solo es una guía. Es deber de nosotros y deber de ustedes como fisioterapeutas tratar de ir jugando con todo esto porque el cuerpo se mueve y es una cosa fascinante que nosotros podemos darle algunas variaciones, algunas o diferentes opciones de movimiento que no solo sea encasillarnos en esto, sino que simplemente me va a servir para entender un poco más. ¿Ok? Ya para finalizar, eh, algo que siempre pongo, algo que salió en un estudio del 2021 es que, por ejemplo, actualmente los fisioterapeutas hemos dejado ya de ser tan estrategias pasivas, sino ya nos enfocamos en la parte de prescribir ejercicio, ejercicio de fuerza, ejercicio de resistencia, ejercicio aeróbico, ¿sí? Todos los tipos de ejercicio. Eso es algo bueno porque el 90% de nosotros lo está haciendo. Y ojo que esto se menciona en el 2021. ¿Cuál es el problema? Que de ese 90% que dicen bien, ¿ok? Solo el 62% de ellos eh, tuvo una calificación, o sea, literalmente les toma, a los 90 los pusieron en otro grupo y dijeron, ok, ustedes ya están, pasaron la primera etapa. Ahora, ¿cuál va a ser la siguiente etapa? Les vamos a dar una pruebita y veamos qué tanto saben de ejercicio, porque ustedes prescriben ejercicio, perfecto, veamos cuánto saben. Y resulta que solo el 62% de esos participantes, de esos fisioterapeutas, obtuvo 7 sobre 10. ¿Eso qué quiere decir? Que el resto, el 40%, bajó de 7 sobre 10. Y ojo, esto también lo pueden investigar, es un estudio que ahí está la referencia y que también está en Physio Network, por ejemplo, eh, de leer cuáles fueron las calificaciones, ¿sí? Eso es algo bastante interesante, pero para cerrar, dejar esto en cuenta, de que sepamos de que sí, que el tendón hace muchas cosas, de que el tenocito necesita esto, pero necesito yo entender todos estos procesos para saber qué es lo que le va a hacer bien a mi paciente, ¿sí? Eso es todo. Les dejo mis redes sociales como las pueden ver ahí. Dentro de ellas publico bastantes artículos, hago divulgación. Si quieren, a veces me pueden preguntar o pedir algún artículo, de vez en cuando lo hago. Expongo bastante de lo que logramos hacer, por ejemplo, como parte de la docencia dentro de la Universidad SEC de Fisioterapia. Y pues eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho. Espero haber sido de ayuda y que se hayan llevado algo bonito y haber sido, que mi charla haya sido de su agrado. Una buena noche. Gracias por su ponencia magistral, máster. Tenemos unas preguntitas. Marcia Almeida nos saluda. Dice, ¿qué ejercicio recomienda para la tendinitis de Quebrain? Ya. Por ejemplo, para la tendinopatía de Kervain, eh, no hay una prescripción como tal. Sin embargo, que sí debemos tomarnos en cuenta que ese tipo de tendones son tendones enroscados. ¿Eso qué quiere decir? Que les gusta mucho más el mecanismo de reservar energía, o sea, de hacer
movimientos de este estilo. ¿Qué les va bien a este tipo de tendones? Mucho las isometrías prolongadas. Dentro de la prescripción de ejercicio de este tipo en general, de prescripciones, se menciona que se deberían hacer isometrías prolongadas de hasta 30 segundos por repetición. ¿Eso qué quiere decir? Me invento, sabemos que tendinopatía de Kerbein afecta a los tendones abductor y extensores. ¿Y eso qué quiere decir? Yo tendría que trabajar mucho en la parte isométrica del dedo pulgar, lógicamente, pero voy a dar un dato más importante. Dentro de un esquema general de rehabilitación, hay cuatro fases que deberíamos preocuparnos más. Primero, rangos de movilidad. Segundo, componente neuromuscular. Tercero, fuerza. Y cuarto, ya como que la reintegración a las actividades. ¿Por qué? Porque primero tengo que preocuparme que ese dedo se mueva bien. ¿Por qué? Por ejemplo, porque yo tendré que preocuparme que el paciente pueda llegarme a hacer esto sin dolor. Entonces, a mí, ¿qué me va a interesar? Prescribir ciertos ejercicios isométricos pequeños en los rangos donde el paciente le va a doler. En segundo estadio, control neuromuscular, porque sabemos que cuando hay presencia de dolor y hay estas alteraciones, muchos de los patrones de movimiento se afectan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agregar isometrías, como por ejemplo con actividades similares a las que realiza esa persona. Me invento tipos de agarre pequeños, empezar a darle esos conceptos que codifiquen la parte neuro con la parte del músculo. En una tercera etapa, que vendría a ser ya preocuparme más de la fuerza, porque ya sé que el tendón y que la articulación se mueve en todos los rangos, que ya tiene estos tiempos de activación, por así decirlo, controlados, que ahora sí, una vez que todo está bien, me encargo de devolverle completamente la fuerza. Eso no quiere decir que no aplique fuerza desde el inicio. Sí hay que brindar carga, pero cargas pequeñas. Ahora sí, en este estadio, por así decirlo, el 3, me voy a enfocar únicamente en que ese tendón se vuelva fuerte para soportar las cargas a las que va a ser sometido. Y en una última fase, ¿qué hacemos? Ya enfocarlo a las actividades como tal. Por ejemplo, si fuese un corredor, pues empezar a darle actividades de running, empezar a prescribirle trotes de 2, 3, 4, 5, dependiendo de la cantidad de actividad que haga esa persona. Gracias por su respuesta, Máster. Una preguntita más, pues estamos con el tiempo. Licenciada Judith Zárate Villagómez dice: ejercicios para una tendinitis del supraespinoso. Ya. Tendinitis para el supraespinoso, ¿qué pasa? Lo que les había mencionado antes, en este tipo de pacientes, lastimosamente les va no muy bien el ejercicio excéntrico. Al contrario, este tipo de pacientes les gusta mucho el ejercicio de control, o sea, el ejercicio que se encarga de estabilizar cosas. No únicamente que tengo que yo hacer de posiciones o de cuestiones así. Si nos ponemos a pensar el ejercicio el ejercicio de control muscular, por así decirlo, o el de estabilización, involucra contracciones isométricas, excéntricas y concéntricas, pero de muy bajas cargas. Eso es lo que se ha visto dentro de las guías clínicas que les va bastante bien. O sea, prescribir en un inicio ejercicios de control donde el tendón tenga esa capacidad. Recordar que los tendones, como les había dicho, del supra y de todo lo del manguito rotador, son tendones más de posición, son tendones más en forma de cinta antes que de forma de enroscada. Entonces, esos tendones uno les puede cargar de manera isométrica más grande, pero no buscarle darle un excéntrico, porque esos tendones no están preparados tanto para hacer contracciones excéntricas. Entonces, ¿qué les diría bien? Bastante la combinación en diferentes posiciones de acuerdo a la tolerancia del paciente, ejercicios concéntricos y ejercicios isométricos, sobre todo la isometría prolongada, que es lo que más va a tratar de ayudar. Y de ahí sí combinar diferentes posiciones, diferentes estímulos y de vez en cuando, obviamente, en estadios más avanzados, pues cerrar con la parte de los excéntricos, porque lógicamente tenemos que preparar a todas las articulaciones para los diferentes tipos de ejercicio y obviamente también aquí podríamos incluir la pliometría, que sería la etapa final dentro de todo. Muchas gracias, Máster, por el tiempo. Hay muchísimas preguntas, pero no nos da el tiempo. Agradecemos por esta ponencia magistral de parte del EVENS Capacitaciones, agradecemos su participación en esta capacitación y su valiosa contribución a través de su ponencia, que ha sido de gran valor para todos nosotros. Muchas gracias, Máster Sebastián López, por esta ponencia magistral. Éxitos en su vida diaria, éxitos en su vida laboral. Hasta una próxima vez. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto para mí. Muchas gracias, Máster.
No se olviden, somos Levens Capacitaciones. También muchas gracias a todos los participantes. Gracias a todos por estar aquí hoy. Vamos a estar conversando los próximos minutos sobre la salud de la mujer desde la fisioterapia, ¿no? Desde lo que hacemos nosotros los fisioterapeutas. Vamos a tener un pequeño índice de lo que vamos a ver en esta conferencia. Vamos a entender la mujer y su contexto. Vamos a hablar sobre el metabolismo de la mujer, el sistema endocrino, el ciclo menstrual de la mujer, la fisioterapia específicamente de la mujer, qué es lo que hacemos, qué herramientas tenemos, la educación, fisioterapia enfocada a la salud femenina y ciclo de preguntas, responder a todas sus dudas al finalizar esta conferencia. Una de las premisas más importantes es que entre el 55 y el 65% de los pacientes que atendemos día a día en nuestras salas de rehabilitación son mujeres. Esto según las datas de Latinoamérica. Fíjense que cuando hablamos de la prevalencia de las enfermedades más comunes, las que solemos atender en nuestros centros de rehabilitación, tenemos que, por ejemplo, las enfermedades reumáticas, la prevalencia en artritis reumatoide, fibromialgia, artrosis, artritis y osteoporosis es mayor en mujeres que en hombres. Esto ocurre igual en las enfermedades metabólicas. Síndromes metabólicos, diabetes mellitus, obesidad, hipotiroidismo, dislipidemias, hipertensión arterial, también son mayores las datas en mujeres que en hombres. Las lesiones ocupacionales, según las referencias de datos de Estados Unidos y Europa, en las lesiones musculoesqueléticas, los síndromes dolorosos, los trastornos respiratorios, el estrés, así como los trastornos psicosociales asociados al trabajo, trastornos auditivos y lesiones de piel como los accidentes laborales, están asociados más a mujeres que en hombres. ¿Esto es importante? Sí. Gracias a que la estadística mundial nos muestra que la mujer es uno de los géneros más afectados por diferentes patologías, es que en las últimas 2 décadas se han enfocado los científicos en conocer la fisiología detrás de los cambios hormonales en la mujer. Vamos a ver que esto se ha estudiado durante los últimos, por lo menos durante los últimos 60 años. Sin embargo, hubo como un stop a nivel mundial en cuanto a las investigaciones y se volvieron a retomar hace 2 décadas. Entonces, cada día toma más importancia por estas estadísticas conocer a nivel mundial cuál es la fisiología implicada en la salud femenina. Actualmente está rodeada de muchos mitos. Creo que todos nosotros hemos escuchado alguna vez en diferentes contextos premisas como durante la menstruación no podemos hacer ejercicio, cuidado con los ejercicios de impacto durante la menopausia porque te puedes fracturar, las mujeres no pueden realizar ejercicios de fuerza, las mujeres tienen mayor riesgo de lesión en el deporte, hacer ejercicio con pesos en el embarazo puede producir abortos o es riesgoso, levantar pesas o hacer ejercicios de fuerza puede bajar el útero. Esas son algunas de las frases más mencionadas que hemos ido escuchando culturalmente a lo largo de nuestra vida y que nos vamos a dar cuenta que muchas de estas realmente están asociadas más a nuestras creencias culturales que realmente a la evidencia de hoy en día, ¿no? Entonces, ¿de qué se debe todo esto? Todos estos mitos que se han ido viendo, que han ido creciendo en torno a la salud femenina, tienen un arraigo cultural. La creencia que pasa de nuestras generaciones o que pasa de generación en generación, de nuestros abuelos a nuestros padres a nosotros. Y esta cultura, bueno, va cambiando, por lo menos Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, comparten, México, comparten mucha de la cultura, sobre todo eh, de esa cultura en cuanto a la mujer, es la mujer trabajadora, la que sale todos los días a proveer la familia, la que está con los niños, la que está más dedicada al tema de las casas y al tema del cuidado de los niños que realmente a las actividades deportivas, muy diferente quizás a la Unión Europea o a Estados Unidos. Entonces tenemos que tener conciencia de que dependiendo de la cultura, dependiendo de la región donde esté, dependiendo de la población, entonces va a cambiar el cómo expresan esa cultura a través de sus creencias. Y esto va a ser un determinante de salud bastante importante. La desigualdad social y las barreras también son un factor que tenemos que considerar en el factor económico y sobre todo el factor social, ya que estos dos van a tener una gran implicancia en la salud femenina. Y por supuesto la desinformación, que aquí no solo hablamos de la desinformación de la población en general, sino de la desinformación de los profesionales de salud, que pese a las tecnologías de hoy en día y pese a toda la información que podemos conseguir de forma gratuita o paga, de forma global, en las mejores revistas científicas hoy en el mundo,
Pese a eso, aún muchos de los profesionales de salud siguen siendo de estas premisas una realidad en nuestros centros asistenciales de salud. Estamos aquí para romper con varios de esos mitos. Tenemos que considerar también que la mujer es el 70% de la fuerza laboral del sector salud. Esto según datos de Europa y Latinoamérica. Quiere decir que del 100% de los trabajadores del sector salud, el 70% están conformados por mujeres, pero solo el 25% de los puestos de liderazgo están conformados por mujeres. Esto supone una desigualdad, también va a influir en cómo vemos la salud de la mujer y de cómo se trata a la mujer en los centros asistenciales. Mientras las ciencias avanzan, como les dije, mientras hoy en día la disponibilidad de información sobre la salud femenina cada día es más certera, más información disponible, eh, pues quizás nosotros no avanzamos conjuntamente con esto como profesionales desde la forma bioética. Bueno, esos estudios, y esto según la OMS y según la OPS, indican que las mujeres experimentan diferentes niveles de maltrato a los centros de salud por parte de los profesionales sanitarios. Estigmatización, discriminación, realización de procedimientos sin consentimiento. Esto quiere decir que las cifras de maltrato hacia la mujer, pese a disminuir con toda la información que tenemos hoy en día, pues van en aumento. Y en los países que tienen menos ingresos o que los países que son menos desarrollados, como los latinoamericanos, pues esto suele ser mayor. Eso tenemos que estar conscientes de varias diferencias que tiene la mujer. Ya hablamos de el contexto cultural, en que muchas veces nos vamos a ver envuelto en ello, pero ahora vamos a hablar de las diferencias realmente metabólicas que tiene la mujer y cómo vamos a utilizar esas diferencias metabólicas para nuestro beneficio a través de la prescripción del ejercicio en la fisioterapia. Principalmente a nivel mitocondrial hay unas diferencias bien marcadas en cuanto al sexo, ¿no? Eh, Vamos a recordar un poco que las hormonas sexuales, y entre ellos estrógenos y testosterona, influyen directamente en la biogénesis mitocondrial, es decir, en la producción y el mantenimiento de las mitocondrias. En las mujeres, el estrógeno mejora la función mitocondrial, aumenta la densidad mitocondrial y la eficacia respiratoria. Esto hablando de la síntesis metabólica de la mitocondria como tal. Mientras que la mitocondria en los hombres tiene mayores efectos anabólicos con una influencia directa de la protección mitocondrial. Esto hace que en la mujer nosotros tengamos una flexibilidad metabólica, ¿no? Nosotros también solemos usar los ácidos grasos como fuente de energía, lo que implica una mayor actividad mitocondrial oxidativa en los músculos de resistencia. Los hombres, a cambio, dependen más de los hidratos de carbono, lo que produce lactato y fatiga temprana en esfuerzos prolongados. Luego tenemos que las mujeres presentan menor daño mitocondrial por radicales libres debido a la acción protectora del estrógeno. Esto se asocia con con una menor inflamación sistémica, un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares menopáusicas, que después de la menopausia, por el descenso de los estrógenos, se iguala el factor de riesgo, y un envejecimiento mitocondrial más lento. Por eso es que las mujeres suelen ser más longevas que los hombres. Luego tenemos una plasticidad mitocondrial frente al ejercicio. Las mujeres muestran una mayor adaptación mitocondrial en el entrenamiento de resistencia. Esto hace que se incremente la densidad mitocondrial y que la capacidad oxidativa sea mayor con un menor daño muscular. Lo que nos beneficia entonces, y por eso la mujer tiene mayor resistencia al entrenamiento y mejor adaptabilidad a los diferentes modelos del entrenamiento. En el año 2017, ya se venía hablando de esto desde el 2013, ¿no? Pero en el año 2017, la ACTA nos da un modelo donde establece que la fisioterapia se debe a un sistema de movimiento, ¿no? Nosotros nos movemos no solo gracias al músculo esquelético, sino que a una serie de sistemas que trabajan coordinadamente, nervioso, el pulmonar, el intertegumentario, el músculo esquelético y el endocrino, para poder realizar el movimiento. Viendo cómo el movimiento, como todo lo que ocurre desde la célula, desde a nivel mitocondrial, hasta lo que ocurre en la expresión en sí de movimiento, lo que ocurre cuando nos movemos en cualquier actividad física. Esto supone un hito importante dentro de la fisioterapia, porque por primera vez en muchos años
se menciona al sistema endocrino. Es que este sistema endocrino, vamos a ver que tiene gran implicación, no solo en lo que vamos a hacer nosotros en el ejercicio, sino en cómo vamos a medir y a dosificar de acuerdo a los cambios hormonales, sobre todo en la mujer. Este sistema entonces endocrino funciona a través de una serie de glándulas, una serie de órganos en sí, que va a transmitir información. Esa información se transmite gracias a esas hormonas que funcionan como unos reguladores, como unos mensajeros, que van a llevar desde un órgano a otro. La información es que se puede mantener el equilibrio y la función de todos estos sistemas de un trabajo coordinado, que es al fin y al cabo el movimiento. Entonces, cuando los fisioterapeutas hablamos de que intervenimos en el movimiento, no solo intervenimos en el qué y cuándo nos movemos, sino que en cómo se expresa ese movimiento a nivel metabólico, a nivel de las sustancias químicas dentro de la célula. Estos son los principales ponentes de este sistema endocrino que hace cada uno de ellos. Cuando van este icono, cada una de las láminas, ese icono es para que le tomen un pantallazo, para que les quede de referencia. Así que vamos a tener entonces el hipotálamo, básicamente es el centro de regulación hormonal, que también funciona como regulador de la temperatura corporal. La hipófisis, de donde sale la llamada hormona de crecimiento, el páncreas, y él podríamos mencionar, por ejemplo, la liberación de insulina, la glándula tiroides, regula el metabolismo con las hormonas tiroideas. Luego tenemos las glándulas suprarrenales, y de ahí el cortisol, la aldosterona, adrenalina, noradrenalina, que son estas hormonas que regulan el metabolismo y que están relacionadas con funciones muy importantes a nivel cardiovascular y a nivel respiratorio. Los ovarios, en el caso de las mujeres, porque en el caso de los hombres están las gónadas, cuya función es netamente el ciclo para garantizar la preservación y la reproducción femenina. Entonces, en la mujer, este sistema endocrino está presente. Se va a centrar en lo que se llama eje hipotálamo, hipófisis, ovario, o HHOO. ¿Qué es entonces? Simplemente quien comanda todos los cambios hormonales. No quiere decir estos órganos que otros órganos no funcionen, por ejemplo el riñón o el páncreas o el hígado, que también libera hormonas. El músculo en sí también es un órgano endocrino. La piel también es un órgano endocrino. Entonces, no quiere decir que los otros órganos no funcionen, sí funcionan, pero el eje de la función metabólica en la mujer se va a centrar específicamente entre el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios. Este hipotálamo va a liberar entonces lo que se llama hormona liberadora de gonadotropinas, que es, digamos, que el marcapasos del ciclo. Es lo que garantiza que siempre se mantenga funcionando este. Luego vamos a tener entonces la hipófisis, que se va a dividir en adenohipófisis y neurohipófisis, o hipófisis anterior y posterior, que van a liberar la hormona estimuladora de folículos ovarios, conocidos como FSH, y que va a desencadenar la hormona lútea, o LH, que va a desencadenar la ovulación. Y que estas dos hormonas van a estar bien presentes durante todo el ciclo menstrual. Y finalmente los ovarios van a producir estrógeno, pero también los ovarios producen melatoninas, que son un potente antioxidante, que producen el 90% de la melatonina del cuerpo en la mujer. De progesterona van a garantizar la fase lútea, ¿no? ¿Conocer este es importante? Sí. Que cualquier alteración que ocurra en este eje hormonal inmediatamente va a desencadenar en otras alteraciones metabólicas. Como ya les había mencionado, las hormonas entonces van a ser estos mensajeros químicos que simplemente van a garantizar la función desde el punto de vista celular, desde la célula hasta los sistemas. Debemos saber entonces del ciclo menstrual de la mujer para prescribir el ejercicio, ya entendiendo que tenemos un sistema neuroendocrino, que ese sistema neuroendocrino es quien comanda o que es el marcapaso para que se dé nuestro ciclo menstrual, que se llama ciclo porque se va a dar fijo en un periodo de tiempo determinado, y ya vamos a ver cuál es este periodo de tiempo. ¿Qué debemos saber entonces? Fíjense que las investigaciones acerca del ciclo menstrual, de cómo afecta el ciclo menstrual en el ejercicio, están partiendo desde los años
70 de los años 80. Y esto básicamente tiene que ver con el desempeño de las atletas olímpicas de la ex Unión Soviética y de Rusia en los Juegos de Montreal y de Moscú en el 1976 y 1980. Fue tanto el desempeño de estas atletas y tantas medallas conquistadas que llamó la atención, pues, de los científicos a saber exactamente cuál era la metodología de entrenamiento que estaban usando estos dos países para lograr conquistar esas medallas y sobre todo cómo es que las mujeres, pese a sus ciclos menstruales, habían podido lograr esto, ¿no? En 1983, un hito importante es la publicación de un artículo que habla sobre cómo el ciclo menstrual altera o modifica o puede influir el rendimiento deportivo en cuanto a las variaciones de fuerza muscular, la capacidad aeróbica y la resistencia. Este artículo es importantísimo. Y gracias a ese artículo, entonces hoy en día tenemos esta imagen en todas las redes sociales, en muchos de los congresos y en muchos de los libros con los que estudiamos, tenemos esta imagen que nos dice cuál es el ciclo menstrual, dura de 0 a 28 días. Ese ciclo está conformado por 4 niveles. El nivel menstrual, donde los niveles de hormonas son bajos, los FSH, los estrógenos, los LH, el estradiol y la progesterona son niveles bajos. El folicular aumenta la secreción de estrógenos, el folicular va de 7 a 14 días. El ovulatorio va del día 14 al día 21 aproximadamente, y del día 21, perdón, al 28, entonces se produce fase lútea, y ahí hay un aumento de progesterona. ¿Qué ocurre con este gráfico? Este gráfico ha dado lugar, gracias a este estudio, que publicaron aquí en el año 1983, que se hablara de que cada una de esas fases del ciclo menstrual va a tener un tipo de entrenamiento o va a tener una alternativa de entrenamiento, el cual nosotros podemos seguir para tener mejores resultados, ¿no? Entonces hablamos que en esa primera fase del periodo, vamos entonces a tener una alta intensidad de entrenamiento, pero un bajo volumen. En la segunda, tercera fase, vamos a tener una baja intensidad de entrenamiento y un bajo volumen. Del día 14 al día 20, vamos a tener un alto volumen de entrenamiento con una alta intensidad, ¿no? Dejando la última fase del periodo, en fase lútea, para el descanso, ¿no? Eso en teoría. ¿Qué ocurre? Bueno, las brechas de la investigación son un poquito grandes. Es que durante los últimos 20 años, la fisiología del ejercicio se ha centrado específicamente en saber los cambios metabólicos ocurridos en hombres. De hecho, si ustedes revisan, por ejemplo, literatura como Fisiología del Ejercicio del maestro López Chicharro y consultan los apartados de los artículos que él usa para referenciar la teoría que está dentro del libro, se van a dar cuenta que la mayoría de los estudios son hechos en hombres. Y esto es que investigar no es tan sencillo. Investigar implica un alto costo. Y las mujeres tienen demasiadas variables fisiológicas. Y esto derivado de su ciclo menstrual. Por lo que no es tan sencillo investigar los cambios en una mujer y mucho menos en un grupo de mujeres. Si esto es así, se preguntarán, porque entonces hoy en día todavía seguimos viendo, como les dije, en redes, en revistas, en conferencias, que hay una fase del periodo que está asociada a un tipo de entrenamiento, o a un volumen o a una carga de entrenamiento. Van a dejar esa pregunta por allí y ya la vamos a responder en unos minutos. ¿Qué quiero que nos concentremos ahorita? Vamos a concentrarnos en las fases menstruales, ¿no? Esas 4 fases. ¿Qué pasa en el cuerpo específicamente, de forma sencilla, en cada una de esas fases? ¿Por qué? Porque conociendo lo que ocurre en el cuerpo de la mujer, cómo se siente la mujer en esa fase, vamos a poder intervenir de forma más eficaz con el ejercicio. Tenemos entonces la primera fase, la fase menstrual. En esta fase, el útero está eliminando el endometrio.
hay una descamación de todo ese endometrio que da el inicio del proceso que conocemos como menstruación. Hay un sangrado abundante, eso está asociado a cansancio, a irritabilidad y muchas veces a dolor. Todas las hormonas en este nivel están disminuidas. Luego tenemos una fase folicular, ¿no? Donde los ovarios se van a preparar para liberar ese óvulo y se va a formar entonces un folículo dominante. Aquí tenemos que considerar que la FSH, esta hormona del folículo estimulante, está aumentada porque está preparándose para. Los estrógenos comienzan a aumentar también para preparar el útero, para la implantación de ese óvulo, si se da, y se estimula entonces también la hipertrofia del miometrio. Y mayor tolerancia al dolor, en esta fase, las mujeres pasan de tener o experimentar dolor, fatiga y molestia a tolerar bastante bien la actividad, suelen presentar una mejor concentración. Esto para sus actividades del día a día. Luego tenemos una fase ovulatoria o la fase de ovulación, donde ya ese óvulo está maduro y se va a liberar hacia las trompas de falopio. Quiere decir que este es el momento fértil, el momento donde podemos concebir. Y hay unas hormonas dominantes que están elevadas, ¿cuáles son? La LH, que es la hormona luteinizante, y el estrógeno, que está en su punto máximo. En este punto máximo del estrógeno, esto da lugar a una altísima energía. Las mujeres tienen mucha energía, tienen mucha variabilidad emocional y tienen un aumento del líbido. Porque la función de aumento del estrógeno es aumentar el líbido. ¿Para qué? Para que se pueda dar la fecundación del óvulo y en esta etapa fértil, pues entonces podamos dar paso al embarazo. Y finalmente tenemos la fase lútea, que es la fase número 4, donde tras la ovulación, ese folículo se va a convertir entonces en un cuerpo lúteo que va a producir progesterona para mantener el endometrio en caso del embarazo, pero si no hay fecundación, si no hay embarazo, ese cuerpo lúteo se va a degradar y los niveles hormonales van a descender. Esa progesterona va a aumentar, los estrógenos se van a mantener en niveles moderados. ¿Para qué? Para reiniciar el ciclo y volver entonces a la fase 1. ¿Qué ocurre en esta fase lútea en el cuerpo de la mujer? Las mujeres experimentan mayor apetito, sigue habiendo una altísima energía y hay un aumento de la temperatura corporal. ¿Qué sabemos hoy referente al ciclo menstrual? ¿Cómo ese ciclo menstrual modifica o altera las adaptaciones al ejercicio, ¿no? Hablamos un poco de que para esta fecha, en 1983, se había publicado un artículo que hoy en día todavía se sigue usando como marcador de ejercicio, y que en los últimos 20 años se han intentado llevar a cabo varias investigaciones. Sin embargo, las mujeres tienen demasiadas variables, demasiados cambios hormonales derivados del ciclo menstrual, por lo cual no ha sido tan sencillo, ¿no?, darnos una respuesta certa. Entonces, ¿qué sabemos hasta hoy? Toman un pantallazo, porque aquí hay 3 artículos bien interesantes que me gustaría que revisen a detalle. Si les interesa este tema, son artículos que de verdad no tienen ningún desperdicio en cuanto a información. 2023, 2024 y 2025. Estos artículos lo que hacen es confirmar, uno, que las mujeres tienen gran variabilidad metabólica. Y esta variabilidad metabólica, dada por la flexibilidad mitocondrial y por la adaptabilidad, en este caso, del sistema neuroendocrino, nos va a traer entonces que ese ciclo hormonal no sea este que nos han vendido durante los últimos años, 28 días. Es que resulta que el ciclo hormonal de la mujer puede durar entre 21 y 35 días y eso es totalmente normal. Pero no solo puede durar 21 y 35 días, sino que ese ciclo menstrual varía de mujer a mujer, de mes en mes. Quiere decir que este mes mi ciclo puede durar 21 días, el mes que viene puede durar 26, el siguiente puede durar 35, después puede durar 22 y es perfectamente normal. ¿Ok? Esto gracias a la flexibilidad metabólica que existe en la mujer. Y esto por las variaciones fisiológicas que ya les he comentado. Esto hace entonces que sea complicado encajar
una metodología del ejercicio con una fase específica del ciclo hormonal. Que para poder hacer eso tendríamos que hacer un estudio hormonal, tenemos que hacer lo que se llama perfil o mapeo hormonal en la mujer. Y solo así podemos hablar de que vamos a intervenir con el ejercicio en cada una de las fases del ciclo, en esa mujer específicamente. Entonces, si una misma mujer, el ciclo puede ser tan variable, imagínense en varias mujeres. ¿Okay? Ciertamente, mientras más me acerco a la menopausia, mientras más disminuyen mis niveles de estrógenos, mi cuerpo va a tratar de establecer eh, un ciclo menstrual quizás más coordinado, donde tenga menos variabilidad de días. Pero en la edad fértil de la mujer, como les dije, esto puede variar entre 21 y 35 días y todo hasta allí está normal. Entonces, hasta hoy en día, 2025, lo que nos dicen las guías de práctica clínica y lo que nos dicen las investigaciones es que no podemos adaptar el ejercicio específicamente a un ciclo, a una fase del ciclo menstrual. Lo que sí podemos hacer es adaptar el ejercicio a las características específicas de la mujer. Y ya vamos a ver de qué características me estoy refiriendo, ¿no? Como no hay recetas, tengo que tener presente 5 cosas importantes. Uno, tengo que conocer el estado real de la salud en la mujer. Y esto a nivel hormonal. Si yo voy a establecer un programa de ejercicios para intervenir desde cualquier punto de vista metabólico, yo necesito saber cuáles son sus niveles de progesterona, cuáles son sus niveles de estrógeno, cuáles son sus niveles de LH. O sea, yo necesito saber cuál es realmente su nivel hormonal. Otro que necesito conocer es el nivel de actividad física de esa mujer, de su condición física. Entender su contexto, sus barreras, sus facilitadores y sus condicionantes para la actividad física. Conocer los hábitos de sueño, de alimentación, educar sobre los cambios físicos y emocionales durante el ciclo menstrual. Pareciera tonto, pero hoy en día, con toda la información que tenemos disponible y con toda la ventaja tecnológica, que fíjense que estamos reunidos de diferentes partes del mundo y todos estamos conectados en una conferencia compartiendo información. Pese a todo esto, hoy en día las mujeres, muchas de las mujeres, siguen desconociendo cuáles son los cambios que atraviesa su cuerpo durante la menstruación. La educación sexual no se lleva a cabo en las fases iniciales, y esto es por un tema de barreras culturales, pero tampoco cuando la mujer va a un establecimiento de salud, tampoco se le explica cuáles son esas fases y qué es lo que atraviesa su cuerpo en cada una de ellas. Por eso es importante que si vamos nosotros a intervenir dentro de, de este, dentro de la salud femenina, tengamos presente cuáles son los cambios reales que van a ocurrir en la mujer en ese ciclo menstrual. Entonces, como no podemos trabajar a ciegas y este cuadrito que nos dieron de los 28 días no funciona, no es tan certero, tenemos que trabajar coordinadamente con un equipo interdisciplinario. Este equipo interdisciplinario es el que va a vigilar y a garantizar la salud femenina. ¿Y quiénes son? El fisioterapeuta, el ginecólogo y el endocrino. Estas 3 figuras deben trabajar de la mano, deben trabajar coordinadamente y se deben comunicar en todo momento para trazar, en este caso, el mejor plan de intervención para la mujer. ¿Se pueden sumar más especialidades? Sí, se pueden sumar más especialidades. Se puede sumar medicina interna, reumatología, se puede sumar neurología, se puede sumar fisiatría. ¿De qué va a depender las especialidades que se vayan sumando? De las características que tenga esa mujer y de las enfermedades subyacentes que pueda tener. ¿Okay? Pero de forma global, tiene que estar el fisioterapeuta trabajando de la mano con ginecología y con endocrinología. Como este tema es bastante amplio, hablar de los cambios hormonales en la mujer y hablar de cómo cada una de esas hormonas, que ahorita se las dije muy superficialmente, pero cada una de esas hormonas tiene una implicación particular en el metabolismo, yo les voy a dejar aquí un listado de referencias que le pueden sacar un pantallazo, donde está la última bibliografía más actualizada disponible hasta el momento. La mayoría está en inglés, porque
todavía no han cumplido los protocolos para poder ser traducidos al español, pero bueno, ahí tenemos una amplia tecnología para hacer traducciones, entonces estoy segura que les va a servir para ampliar este tema. Entendiendo entonces a la mujer el contexto, cómo su ciclo menstrual puede o no alterar algunas funciones, ¿qué hacemos los fisioterapeutas entonces específicamente la salud de la mujer, ¿no? Bueno, más allá, vamos a ver varios síndromes que tratamos a nivel de fisioterapia, pero quizás el número uno, o la razón número uno por la que vienen las mujeres a consultas es la dismenorrea primaria. Se habla que entre 16% y 90% y 91% de las mujeres a nivel mundial, y esto fluctúa porque varían mucho las estadísticas, por ejemplo, de la Unión Europea a Estados Unidos y Latinoamérica, pero esa es más o menos la cifra, que acuden a consulta de fisioterapia. Y acuden básicamente por dolor durante la menstruación, ¿no? Un dolor muchas veces incapacitante que impide que estas mujeres en edad fértil puedan hacer sus actividades de la vida diaria. Pueden hacer sus labores, desde labores domésticas, desde labores recreativas, hasta actividades laborales. Vamos a tener entonces una dismenorrea primaria donde no hay causa justificable para el dolor, una dismenorrea secundaria donde puede haber una patología pélvica subyacente, ¿no? Aquí vamos a hablar específicamente de la dismenorrea primaria. Porque para hablar de la dismenorrea secundaria tendríamos que abordar patologías específicas como los miomas uterinos, la endometriosis, las enfermedades inflamatorias pélvicas, entre otras, que nos alargaría el webinar y nos dispersaríamos del tema central, que es la prescripción del ejercicio para la salud, en este caso femenino. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones según las últimas guías de práctica clínica para el abordaje fisioterapéutico de la dismenorrea primaria, ¿no? Ese dolor menstrual que ocurre en nuestras pacientes femeninas y por lo cual acuden a nosotros? Está recomendado, es eficaz, la electroestimulación nerviosa transcutánea, el TENS, la aplicación de calor local, la terapia manual, la inducción miofacial, ha mostrado ser recomendable, ha logrado modificaciones de síntomas y ejercicio físico. ¿Qué otras cosas abordamos nosotros dentro de la fisioterapia en la esfera ginecológica? Las incontinencias urinarias y fecales, los laxos, descensos de órganos pélvicos, el dolor pélvico crónico, las disfunciones sexuales, las patologías propias del suelo pélvico, pero también las cirugías ginecológicas y, por supuesto, el embarazo, el posparto, ¿no? ¿Qué herramientas usamos? La reeducación muscular del suelo pélvico. En esto tenemos biofeedback, electroestimulación, terapia manual. Tenemos pesarios, que son unos dispositivos para la recolocación, en este caso de los prolapsos, y el entrenamiento funcional. Dice que aquí tenemos entrenamiento funcional, pues el ejercicio pues sigue siendo la premisa. En el embarazo, la prevención y el manejo del dolor lumbar, la educación del suelo pélvico y post, la preparación del parto y la planificación de la actividad física y el entrenamiento durante el embarazo. Durante la menopausia y el envejecimiento, la fisioterapia es una alternativa, trabaja específicamente para la promoción de la salud ósea, la prevención y manejo de las incontinencias, así como los prolapsos de los órganos pélvicos, para la mejora de la función musculoesquelética en estas pacientes menopáusicas. Entonces, en este santo grial, que es el ejercicio terapéutico, ya vamos a ver cuáles son las recomendaciones de las guías de práctica clínica de las principales sociedades sobre el ejercicio y la actividad física en el embarazo y la menopausia. Lo que tenemos que considerar en cuanto al ejercicio terapéutico, hablando de forma global. Ya vimos que no nos vamos a enfocar específicamente en qué pasa en cada uno de los ciclos, valga la redundancia, de ese ciclo menstrual, sino que nos vamos a enfocar
en lo que está sintiendo la mujer en cada una de esas fases. ¿Por qué? Porque esa sintomatología también va a variar. ¿Ok? Hay mujeres que durante esa primera etapa de la menstruación, donde la mayoría de los artículos hablan de que hay una disminución de la energía y de que hay fatiga, hay mujeres que están en su punto máximo de energía. Tanto es así que las investigaciones que se han hecho en los últimos años en los Juegos Olímpicos, sobre todo en Londres, Tokio y Beijing, que demostraron que hubo medallas de oro con mujeres menstruando y sin menstruar. O sea que si realmente tuviese una implicación, alguna fase específica de la menstruación, pues no se lograría ese nivel de rendimiento deportivo. Sin embargo, bueno, es algo que hasta hoy en día se sigue estudiando. Entonces, ¿qué vamos a considerar a la hora de prescribir ejercicio terapéutico en la mujer? Como ya les mencioné, la salud hormonal es indispensable. Yo necesito conocer el perfil hormonal de la mujer que estoy atendiendo. Si no lo tengo, si no lo sé leer, si no se lo puedo pedir, si en la institución de salud donde estoy no me permite pedir exámenes paraclínicos, yo necesito comunicarme con su médico endocrino o con su médico ginecobstetra para que él pueda facilitarme entonces los datos de esos cambios hormonales para yo poder entonces poder prescribir ejercicio de forma objetiva. La historia de salud de esa mujer, las enfermedades subyacentes que pueda tener, la condición física. Si realiza actividad física, entonces es sencillo. Tenemos que definir qué actividad física realiza, desde cuándo la realiza, con qué frecuencia la realiza y cuál es el objetivo por el cual realiza esa actividad física. ¿Y esto por qué? Ya les mencioné que no hay recetas para la prescripción del ejercicio, pero que sí hay recomendaciones. Entonces, una de las cosas que ha demostrado lograr mayor adherencia en cuanto al ejercicio terapéutico es que la actividad que se haga o se planifique dentro de la sala de rehabilitación esté asociada a la actividad que realiza la persona fuera de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a hacer mi planificación en función de que esa mujer no solo va a estar conmigo 1 hora al día, sino que va a estar 23 horas fuera de ese consultorio. Y que yo necesito que en esas 23 horas se mantenga igual los cambios y se mantengan igual entonces la planificación del ejercicio. Entonces, conocer específicamente si realiza actividad, qué tipo de actividad, desde cuándo la realiza, con qué frecuencia y cuál es el objetivo de esa actividad, nos va a dar un bosquejo de las características de esa mujer desde el punto de vista biopsicosocial. Luego tenemos que si esa mujer tiene 6 meses practicando actividad física, eso es un nivel básico. Si tiene de 12 a 24 meses, eso es un nivel medio. Si tiene más de 24 meses, eso es un nivel avanzado. ¿De qué nos sirve esta clasificación de nivel según el tiempo que tenga practicando esa actividad? Nos sirve para guiarnos en el tipo de ejercicio que le vamos a colocar. ¿Okay? Entonces esa persona no realiza actividad física. Bueno, si no realiza actividad física, entonces tenemos que saber cuál es el nivel de tolerancia al ejercicio. De allí podemos usar varios tests. Podemos usar el test de sentadillas máximas, podemos usar el test de levántate, siéntate y anda, podemos usar el test de los 10 minutos caminando. O sea, tenemos que buscar de estimar cuál es la tolerancia real al ejercicio específicamente. Luego, para poder planificar, tenemos que considerar cuál va a ser el objetivo de esa mujer, porque está viniendo a mi consulta. Está viniendo a mi consulta porque tiene un síndrome de ovario poliquístico, está viniendo a mi consulta porque está saliendo de un embarazo y está en la etapa de posparto. Está viniendo a mi consulta porque tiene obesidad. Está viniendo a mi consulta porque tiene una artritis reumatoidea y el reumatólogo le mandó a hacer actividad física. Eso es lo primero. ¿Cuál es el objetivo de esa persona para estar en mi consulta? Y luego, ¿cuál es el objetivo de que esa persona realice ejercicio? ¿Cuánto tiempo tengo para lograr ese objetivo? Este tiempo
este cuánto tiempo tengo me va a permitir estimar cuántas semanas, cuántos meses yo voy a tener a favor o en contra para poder lograr la planificación que vamos a hacer. ¿Qué método de entrenamiento es el ideal? Esto dependiendo, como les dije, de la salud hormonal, de la historia de salud, de las enfermedades subyacentes y de la condición física. ¿Qué herramientas puedo utilizar? Herramientas en cuanto a dispositivos, equipos, etcétera. ¿Cuáles son los recursos que tengo? Recursos en cuanto a tiempo, espacio, logística. Y una vez respondidas todas estas preguntas, entonces yo me voy a ir a hacer una búsqueda. Me voy a ir a hacer una revisión de las principales guías de práctica clínica y de las principales investigaciones que se hayan hecho para poder determinar entonces el FIT. El FIT. El FIT es la frecuencia del ejercicio, la intensidad del ejercicio, el tiempo del ejercicio y el tipo del ejercicio. Habrá tantas fórmulas de FIT como mujeres hay en el mundo. Porque como les dije, no existe una fórmula global para todo. Lo que sí tenemos que considerar es que el ejercicio tiene que ser seguro, adaptado a las necesidades de esta mujer. Luego, ¿qué vamos a tener? Una vez conociendo el estado real de la salud hormonal femenina, voy a poder establecer objetivo, mi intensidad de ejercicio, mi frecuencia, mi tiempo y mi modalidad o mi tipo de ejercicio, ¿no? Este es conociendo el nivel de actividad física, voy a poder estudiar la planificación, que es todo esto que estamos haciendo aquí, ¿no? Entendiendo su contexto, dónde vive, cómo vive, qué otras actividades realiza, qué tiempo tiene disponible, va a poder seleccionar los métodos, las herramientas y los horarios más favorables para esa mujer, para que pueda cumplirse el plan y podamos lograr entonces una adherencia terapéutica. Luego, tengo que conocer los hábitos de sueño y alimentación. ¿Por qué? Porque si hay algo que dice la literatura científica, es que el descanso, en cuanto al tiempo y calidad de sueño, la alimentación, tienen gran implicación en la recuperación y en el rendimiento en cuanto al ejercicio. Entendiendo esto, vamos a hacer un repaso, vamos a ver de grosso modo el efecto específico del ejercicio sobre algunas hormonas. Por ejemplo, cortisol es la tan mal llamada hormona del estrés, y digo mal llamada porque el cortisol es necesario. De hecho, sin el cortisol no se daría la maduración, por ejemplo, del feto en el embarazo. Entonces, es una hormona que ha sido estigmatizada durante mucho tiempo, lo que ella garantiza muchas de las funciones a nivel fisiológico. El ejercicio moderado regula la secreción de cortisol, reduciendo el estrés crónico. Sin embargo, en entrenamientos excesivos o alta intensidad puede elevar sus niveles, afectando negativamente la masa muscular y la inmunidad. Recuerden que el cortisol es una hormona esteroidea. Entonces, específicamente con el cortisol, hay que evitar dos cosas: el sobreentrenamiento y hay que regular la recuperación. La recuperación a través del sueño. Vamos a ver unas recomendaciones sobre la recuperación en cuanto al sueño. La hormona de crecimiento. El ejercicio aeróbico, sea moderada, entre ellos correr, nadar, va a estimular, ¿no?, la liberación de hormona de crecimiento y aumenta la síntesis proteica, así como la regeneración celular. La testosterona, el entrenamiento de fuerza es el ideal, estimular el crecimiento, la liberación de la testosterona, el crecimiento del músculo. Por lo tanto, es recomendable de forma general incluir sesiones de entrenamiento de resistencia y de fuerza de 2 a 3 veces por semana en todos los planes que hagamos de intervención con ejercicio. Las endorfinas, en este caso la endorfina y la serotonina, que son las hormonas del bienestar, ¿no? Estas hormonas son bastante interesantes
porque los estudios que se han hecho, donde mayor modificación en cuanto a sus niveles se ven, son aquellos donde se hacen actividades grupales. Quiere decir que la actividad física, específicamente grupal, aumenta la expresión de endorfinas y serotonina. Esto es excelente, sobre todo para los pacientes que tienen dolor crónico, para las pacientes que tienen dolor crítico crónico. Las sesiones grupales suelen mostrar mayor mejoría y mayor adherencia al programa terapéutico. Las hormonas específicas de la tiroides. El entrenamiento a alta y mediana intensidad, con el ejercicio aeróbico específicamente, aumenta la producción de hormonas tiroideas, estimula la biogénesis mitocondrial, reduce el estrés oxidativo. Nos recomiendan, de forma general, las guías de práctica clínica en cuanto al embarazo y en cuanto a la menopausia y el envejecimiento. Fíjense que las recomendaciones no son muy diferentes a las recomendaciones actuales de la OMS. Se recomiendan 150 minutos semanales de actividad física de moderada intensidad, 3 a 5 días a la semana. Se recomienda ejercicio aeróbico, ejercicio como caminar, nadar, bicicleta. Se recomienda el entrenamiento de fuerza, 2 a 3 veces por semana. Se recomiendan entrenamientos de flexibilidad y equilibrio. En todos los casos, el ejercicio suele ser beneficioso a nivel emocional y a nivel social. Esto también le pueden tomar un pantallazo. Igual en las páginas, por ejemplo, de la CEGOP o de la CEP o de la EM, pueden encontrar estas guías que están de libre acceso, les pueden descargar. El 70% entonces de nuestros pacientes son mujeres. Esto hace que la prescripción del ejercicio vaya más allá de las características específicas hormonales del género. El género hasta aquí es una variable que vamos a considerar. ¿Por qué? Porque ya vimos que la mujer en sí, esa condición nos da variaciones importantes a nivel mitocondrial y por supuesto nos da unas hormonas específicas que no están presentes en los hombres por un eje hipotálamo, hipófisis ovario, pero que esas hormonas en sí no van a ser determinantes para el ejercicio y el entrenamiento. Lo que sí va a ser determinante para el rendimiento y para la evolución va a ser la adherencia terapéutica, la planificación, esto que tenemos aquí, y el descanso. Y en cuanto al descanso, el sueño específicamente en la salud femenina va a garantizar un equilibrio hormonal, una salud reproductiva, una salud cardiovascular y una salud mental. En las mujeres que duermen menos de 6 horas, el riesgo cardiovascular en edad fértil incrementa hasta un 30%. Entonces, es importante cuando nosotros intervenimos en mujeres, es importante la educación en sueño. Establecer horas específicas para dormir y que haya realmente un sueño de calidad. Vamos a ver algunas recomendaciones que nos dan las guías de prácticas clínicas para el cuidado del sueño, tener horarios regulares, acostarse para levantarse, el ambiente sea propicio para dormir, sea oscuro, sea silencioso, conectarse a las pantallas azules. Aquellas personas con trastornos de sueño, y los trastornos de sueño no solo va al insomnio, sino el que el sueño sea irregular, que me despierte muchas veces, o que me cueste conciliar el sueño, o que me cueste despertar, eso también es un trastorno del sueño. La terapia cognitivo-conductual también funciona, y la actividad física de forma regular mejora la calidad de sueño. ¿Por qué? Porque mejora la expresión en el caso de la mujer, como les dije, de la melatonina, que tenemos la mayor cantidad, la produce el ovario, y esto a su vez también la hormona de crecimiento, y esto a su vez los niveles entonces de cortisol, y esto me garantiza que se regularice ese ciclo de sueño-vigilia, ¿no? Entonces aquí un punto importantísimo es la educación y fisioterapia. Es llamado el cuarto pilar de la fisioterapia, la famosa educación.
debemos hacer nosotros los fisioterapeutas para poder educar de forma efectiva? Bueno, lo primero es trabajar en nosotros, antes de que trabajar en nuestros pacientes. Tenemos que identificar nuestros sesgos cognitivos. ¿Qué son nuestros sesgos cognitivos? Eh, pues muchas de las intervenciones que hacemos están sesgadas, en su mayoría por nuestras creencias. Tenemos que identificar nuestras barreras de comunicación. ¿Qué tan asertivo soy con la comunicación y qué tan sencillo puedo yo comunicar un tema o puedo comunicarle al paciente su caso, lo que estoy pensando en su caso? Identificar nuestras barreras de conocimiento. ¿Cuánto conozco yo este tema? ¿Qué tanto me falta por conocer? ¿Realmente domino este tema? Tomarle esto un pantallazo, y estos son varios artículos interesantes que hablan básicamente de cómo la comunicación efectiva puede fomentar la adherencia terapéutica, pero sobre todo puede mejorar el pronóstico de nuestros pacientes en la recuperación, sobre todo en el marco de la salud. Pero entonces la premisa. La primera es la escucha activa. Tenemos que considerar todos los factores: la cultura, el idioma, las creencias personales del paciente, para poder entonces personalizar el enfoque educativo. ¿Qué es el enfoque educativo? ¿Qué tanta información le voy a yo suministrar a esa paciente? Yo le tengo que decir a la paciente cuál es el ciclo menstrual, cómo se da en cada una de sus fases y qué puede estar experimentando ella en cada una de sus fases. Tengo que hablarle de los cambios metabólicos endocrinos que se van a dar durante el embarazo. Tengo que hablarle de los cambios físicos, de los cambios emocionales y de los cambios endocrinos que se van a dar durante y posterior a ese embarazo, de los cambios biomecánicos que se van a dar durante el parto, pero ¿qué tanto yo le puedo decir? ¿Cómo filtro esa información? ¿Qué lenguaje voy a usar? Ese lenguaje tiene que ser claro, comprensible, y por lo cual yo no puedo usar la jerga técnica. La jerga técnica es mi lenguaje técnico. Mientras más palabras técnicas yo use, más difícil va a ser para esa persona, para esa mujer, entender. Y cuando mi lenguaje se vuelve complicado, simplemente, aunque la persona les diga que entendieron, no lo van a hacer. Tengo que adaptar entonces mi lenguaje al nivel de cultura de esa persona, al nivel de educación. Y sobre todo, tengo que fomentar la participación activa de los pacientes. Los pacientes tienen que ser protagonistas de su recuperación. Los tengo que animar activamente de que participen. Y esa participación, o para la educación participativa, una de las cosas que funciona más son las charlas en grupo, ¿okay? Donde puedan compartir su experiencia, donde puedan debatir diferentes formas de pensar, diferentes creencias y culturas sobre un mismo tema. Esto se usa mucho para el abordaje de los pacientes con dolor crónico. ¿Cuál es el objetivo entonces de la educación femenina o la educación específica para la salud femenina? La promoción de la salud integral, eso es lo primero. Hacer énfasis en la actividad física regular para mantener no solo la salud física, sino también la salud mental. La prevención de enfermedades, reducir la aparición de trastornos hormonales musculoesqueléticos, el empoderamiento de la salud sexual y reproductiva, de que las mujeres conozcan cuáles son los métodos anticonceptivos, cuáles son los tipos de barreras, qué puede cada uno de estos eh, ocasionar, cuáles son los cambios por los cuales puede atravesar su cuerpo si toman uno u otro método. Y la reducción de las desigualdades, esto en cuanto a las barreras sociales y económicas limitan el acceso a las mujeres a los servicios de salud. Y para ello nosotros tenemos, como profesionales de salud, pues, que hacer un trabajo importante en cuanto a la promoción comunitaria de la salud también. ¿Qué estrategias y recursos tenemos nosotros los profesionales de salud para apoyarnos y para poder entonces intervenir de forma eficaz en la salud femenina? Lo primero es la guía de prácticas clínicas. Estos son documentos desarrollados por un comité de profesionales a nivel mundial que son validados y respaldados y que nos van a dar una guía, una referencia de lo que está recomendado según los niveles de investigación y lo que pudiésemos hacer. Entonces, es importante siempre nuestra práctica, apegarla a las guías de práctica clínica. Luego, establecer programas comunitarios, donde nosotros como profesionales de salud podemos llevar a esas comunidades menos favorecidas por temas de recursos o por temas de accesibilidad de información.
Puedo construir materiales educativos que sirvan para promover lo que está aquí, las guías prácticas y lo que vamos a llevar a esas comunidades, el común denominador, a los otros profesionales de salud que integran esta cadena, pero también a los familiares de los pacientes. Tenemos que entonces, como profesionales, el deber de implementar programas educativos donde hablamos específicamente de la salud femenina en los servicios de atención primaria. La fisioterapia se encuentra en un tercer nivel de acción, pero eso está cambiando en países como Chile, en países como Brasil. Entonces, bueno, vamos en vías. Capacitarnos continuamente, porque yo no puedo intervenir en la mujer si no conozco sus cambios hormonales. Yo no puedo intervenir en ninguna patología si no conozco la fisiopatología en sí de lo que está ahí ocurriendo, los signos, los síntomas. Esto ocurre con todo. Entonces, la capacitación continua. Si yo estoy interesado en intervenir en la salud específica de la mujer y quiero conocer más sobre las estrategias que hay para el abordaje, por ejemplo, patologías del suelo pélvico o en el embarazo, yo necesito formarme continuamente. Tener un enfoque intercultural, donde yo pueda adaptar esas estrategias educativas a diferentes culturas y a diferentes niveles de educación en cuanto a la salud femenina. Entonces, bueno, aquí yo creo que abordamos gran parte de lo que es la intervención en fisioterapia, específicamente con el ejercicio terapéutico en la mujer. Yo sé que tienen más dudas que respuestas, y esa es la idea con esta formación, que se vayan con más dudas para que podamos investigar y podamos ir sumando. Como les dije, no hay recetas para poder hacer intervenciones específicas con el ejercicio terapéutico, pero sí hay guías. Y con estos, digamos que con esta premisa, con este enfoque global que hemos visto hasta aquí, ya tenemos como una visión de cómo pudiésemos abordar esas diferentes patologías que van a llegar a nosotros, porque nunca va a ser igual, por ejemplo, una artritis reumatoidea en un caballero que en una mujer. Nunca va a ser igual una artritis reumatoidea en una mujer menopáusica que en una mujer en edad fértil. Entonces, siempre el ciclo hormonal va a contar, pese a la enfermedad subyacente que tenga. ¿Ok? Entonces, bueno, quedo atenta a sus preguntas o a sus comentarios. Muchas gracias, Máster, por esta ponencia magistral. Tenemos dos preguntas. Nos dice Christopher Aikar, dice, pregunta, por ejemplo, yo trabajo también con PX femeninas que son adultas mayores y postmenopáusicas, incluso con menopausia, ¿cómo sería la distribución? La distribución del ejercicio. Sí, Desde que en cuanto a la menopausia y en cuanto a las mujeres adultas mayores, las mujeres tienen mayor probabilidad de presentar fragilidad mientras más avanzada es la edad. Las recomendaciones de todas las guías de práctica clínica es el entrenamiento de fuerza. ¿Qué ocurre? Que después de la caída de los estrógenos, del descenso, nos igualamos con el factor de riesgo cardiovascular a los hombres. Entonces, hay que combinar las sesiones de entrenamiento de fuerza con las sesiones de entrenamiento aeróbico. El entrenamiento aeróbico en vías de mejorar la salud cardiovascular, pero en vías de mejorar la salud metabólica y sobre todo fomentar esa síntesis ósea, necesitas, a juro, los entrenamientos de fuerza. Entonces, las intensidades van de medias a altas. Esto va a depender de la condición física de cada una. Trabajar con grupos es complicado porque tendrías que sectorizarlo dos o tres personas con un nivel de condición física muy parecido, con unas características en cuanto a peso y estatura lo más parecidas posible. Eh, lo ideal sería trabajarlas individualmente. Y en la planificación deberías combinar, por ejemplo, 3 veces a la semana ejercicios de fuerza, 2 aeróbicos y rotando 3 aeróbicos, 2 de fuerza. Y eso en planificaciones de 12 semanas, 16 semanas, 24 semanas. gracias por su respuesta, Máster. Dani Rosas dice, escuché que se aplica TENS para la disminorrea. ¿Dónde sería la aplicación y qué tipo de TENS tiene más efectividad según su criterio? Bueno, vamos que el TENS, cuando hablo de TENS se refiere a la técnica, ¿no? Eh, y dentro de esta, hay estudios que hablan muy bien de las corrientes interferenciales. La aplicación
puedes hacerlo de varias formas. Usualmente yo coloco los electrodos a nivel transversal, específicamente L5S1. ¿Por qué? Porque L5S1 es el nivel metamérico de útero, ¿no? Y luego los otros dos electrodos los puedes colocar en la parte baja del vientre. Y la intensidad siempre va a ir a la máxima intensidad tolerable por el paciente. Eh, Esto lo vas a ir modificando, lo puedes ir modificando a la medida que pasa la sesión, porque va a ir, el cuerpo se va a ir adaptando a la sensación de la corriente y va a ir disminuyendo. Sin embargo, bueno, las guías de práctica clínica, específicamente con el tratamiento del dolor premenstrual, te dan varias consideraciones en cuanto a cómo aplicar el TENS, cuál es la intensidad, los ejes de aplicación, la frecuencia, dependiendo de sobre todo el tipo de dolor y sobre todo de si ese dolor premenstrual es, como te dije, una disminuria primaria o una disminuria secundaria. Pero en Gracias, las guías de práctica clínica te sale específica las recomendaciones. gracias por su respuesta, Máster. Para terminar, tenemos algunas preguntas, pero el tiempo no nos avanza. Mauricio Frías Crespo dice, ¿cómo definiría usted el límite entre lo que debe abordar la ginecología y lo que corresponde al trabajo de fisioterapeuta especializado en suelo pélvico? ¿Y cuán importante, espera un momentito, a ver, cuán importante es para los ginecólogos entender esta frontera para ofrecer un tratamiento más completo y efectivo a los pacientes? Mira, esa es una pregunta bien importante. Hay un límite claro, ¿no? Los médicos, en este caso los ginecólogos, trabajan con la patología en sí. Ellos abordan la patología estructural, llámese prolapso, incontinencia, ovarios poliquísticos. Los fisioterapeutas trabajamos con la función. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que esa mujer, por ejemplo, no puede tener una continencia, más allá de la estructura. Pero es clave que vayan de la mano las dos especialidades. ¿Por qué? Porque los ginecólogos tienen un amplio conocimiento de las estructuras y de cómo estas estructuras trabajan entre sí. Pero los fisioterapeutas tienen un amplio conocimiento no solo de esas estructuras ginecológicas, sino de cómo funciona todo el cuerpo. Y hay que recordar que los seres humanos somos sistemas dinámicos complejos. Quiere decir que nos adaptamos y vamos cambiando de acuerdo a la interacción con el medio. Esto también ocurre con nuestros sistemas. De allí el sistema de movimiento, o el tan llamado sistema de movimiento, y ese orden jerárquico de la fisiología, de que vamos desde las células, de los cambios estructurales en las células, hasta los cambios en el órgano y finalmente en los sistemas. Entonces, es un trabajo de los fisioterapeutas el poder promocionar lo que hacemos para poder trabajar coordinadamente con los médicos, en este caso con el gremio médico. Porque esto no solo ocurre con los ginecólogos, en Venezuela ocurre mucho, que como no existe la especialidad como tal de fisioterapia urogenital, entonces el campo está desasistido y muchos ginecólogos entonces hacen maniobras de fisioterapeuta. Vemos muchos ginecólogos indicando ejercicios de Kegel, haciendo biofeedback. Vemos muchos ginecólogos, por ejemplo, indicando ejercicios con electroestimulación, sin conocer, por ejemplo, los parámetros de la electroestimulación, que sí lo conoce un fisioterapeuta porque en nuestra formación vemos agentes electrofísicos y es una de las competencias más sólidas de la fisioterapia. Entonces, sí es importante que nosotros como fisioterapeutas promocionemos qué es lo que hacemos realmente dentro de cada una de las áreas, no solo dentro del área urogenital, sino que hacemos dentro de cada una de las áreas y cómo nos puede apoyar el gremio médico. Porque para mí es un gran apoyo trabajar con, en este caso, con el ginecobstetra y con el endocrino. Pero eso depende mucho de nosotros, de cómo nosotros nos vamos a vender ante esos gremios. Muchas gracias por esta ponencia magistral, Máster Jocelyn Sandoval, de nuestro hermano país de Venezuela, de parte de Levens Capacitaciones. Queremos agradecerle su participación. Éxitos en su vida diaria, éxitos en su vida profesional. Hasta una próxima oportunidad, Máster. Gracias a ustedes. Encantada, como siempre, de formar parte de esta casa que es Level Capacitaciones. Mis redes están a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier pregunta, me pueden contactar por allí. Siempre respondo.